Bien, hoy vamos a ver una enfermedad que se llama síndrome del distrés respiratorio agudo. Es una enfermedad muy importante que debemos conocerla porque es una enfermedad frecuente en los pacientes graves y que a veces es fatal, mortal. Se llama es el SDRA. El SIDRA también, ESDRA, así se lo llama, ¿ya? Síndrome de distrés respiratorio agudo. En muchos libros ustedes lo van a encontrar como ESDRA, síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿ya? El hallazgo característico es el daño alveolar difuso, ¿sí? Daño alveolar difuso, ¿ya? Tiene una alta mortalidad, miren, entre 40 a 70%. Es una injuria pulmonar parenquimatosa, difusa, asociada con edema pulmonar no cardiogénico, provocando una falla hipoxémica severa. O sea, no hay tanto oxígeno como quisiéramos en la sangre para que lleve hacia los tejidos, hacia las células. Hay una hipoxemia severa. ¿Por qué? No, porque no puede haber ese intercambio gaseoso. No. Como hay un edema, un gran edema en el espacio alveolo capilar, pues no puede haber intercambio gaseoso. ¿Entienden? Por eso se produce una hipoxemia muy severa en esta enfermedad. En el consenso americano, europeo y mundial, en realidad, el síndrome de distrés respiratorio agudo se lo conoce con este nombre, ESDRA. ¿Okay? El inicio es agudo, tiene infiltrados bilaterales pulmonares, la presión capilar baja por encima de 18 milímetros de mercurio. No hay signos de insuficiencia cardíaca congestiva, sino hay solamente un problema de orden pulmonar. ¿Ya? Hay una relación que se llama la relación de la presión arterial de oxígeno en la FiO2, que es la frecuencia inspiratoria de oxígeno, que está por debajo de 200. ¿Ya? Miren, este es una radiografía, así se ve los dos pulmones tomados, ¿no? Y prácticamente los 2/3 inferiores de los dos pulmones. Es prácticamente lo mismo que pasa en el COVID, muy parecido, ¿ok? Entonces, si tú tienes un paciente con esta imagen, pues es un paciente grave, ¿ya? Entonces, bien, en el ESDRA, como ustedes pueden ver, hay desórdenes clínicos asociados, obviamente, ¿no? Hay una injuria pulmonar directa. Y las causas más comunes de este síndrome son la neumonía. Esto es lo que pasa en el COVID, la neumonía, ¿ok? Solo que en el COVID se asocia a otra cosa más. ¿Qué se asocia en el COVID además de la neumonía? ¿Quién me dice? ¿Por qué se mueren los pacientes además de la neumonía? ¿Por qué se mueren? Fibrosis. No. Se mueren por el tromboembolismo pulmonar. Porque además los capilares pulmonares que están llegando a los alveolos pulmonares, esos capilares delgaditos que son del tamaño de nuestro cabello, tal vez del grosor de nuestro cabello, esos capilares se llenan de trombo. Hay una trombosis masiva. Por eso es que cuando el paciente con COVID llega a la neumonía, hay que colocarle inmediatamente ¿qué cosa? ¿Qué cosa hay que colocarle? Díganme ustedes.
Anticoagulantes, doctor. Anticoagulante, doctor. Anticoagulantes. Anticoagulantes. Hay que colocarle anticoagulantes inmediatamente para que no se produzca un tromboembolismo. ¿Entiende? Bien. Entonces, hay una injuria pulmonar directa por una neumonía o una broncoaspiración. ¿Ya? Y causas menos comunes: contusión pulmonar, embolia grasa, injuria inhalatoria, que puede suceder en los grandes incendios, por ejemplo, o casi ahogamiento, una postcirugía pulmonar, en fin. ¿Ya? En los pacientes que están sometidos a un ambiente con mucho humo, en un incendio, por ejemplo, tengan en cuenta que este paciente puede hacer un síndrome de distrés respiratorio agudo por la inhalación de humo, ¿no? Imagínense en esos incendios que están habiendo en la Chiquitanía y que un bombero esté ahí al medio del incendio. Miércoles, es muy complicado, ¿no? Entonces les decía que es una injuria pulmonar indirecta. Bueno, primero les decía que es directa, ¿no es cierto? Y las causas más comunes son estas: la neumonía, la aspiración del contenido gástrico, broncoaspiración, y causas menos comunes. Esta es la injuria pulmonar directa. Pero el extra puede darse también por injuria pulmonar indirecta, es decir, por otras causas. Y las causas más frecuentes, yo siempre he visto este síndrome en los pacientes sépticos. ¿Ya? En los pacientes que están con sepsis muy severa, terminan haciendo un síndrome de distrés respiratorio agudo grave. O los traumas severos con shock, o las transfusiones múltiples, terminan haciendo un ESRA. ¿Ya? Y las causas menos comunes, como ustedes ven, el bypass cardiopulmonar, sobredosis de drogas, la pancreatitis aguda. Una de las complicaciones de la pancreatitis aguda, y no se van a olvidar nunca porque les van a preguntar muchas veces, es el síndrome del distrés respiratorio agudo. ¿Ya? Es una de las complicaciones de los pacientes que empiezan con pancreatitis. Bueno, en la fisiopatología hay una pérdida de la integridad de la barrera alveolo-capilar. Claro, esta barrera alveolo-capilar, porque ustedes sí se acuerdan, aquí está el alveolo, imagínense que este sea un alveolo, ¿ya? Y aquí está el capilar, ¿ya? Este es el capilar, que está pues muy cerca. Y aquí hay un espacio, ¿no? Se llama la membrana alveolo-capilar, ¿no? Pero esta membrana alveolo-capilar se llena de líquido, Por eso en el texto ustedes pueden ver, hay una gran transudación del líquido rico en proteínas, encima de eso todavía, rico en proteínas a través de esto, con daño alveolar difuso. O sea, este espacio está lleno de líquido, y es un líquido lleno de proteínas. Claro, si está lleno de líquido ese espacio, ¿cómo se va a intercambiar los gases? Es complicadísimo, ¿no es cierto? No hay forma. Y si está con proteínas, más complicado todavía. ¿Ya? Bien. Entonces, la injuria pulmonar dependiente de neutrófilos y otros mecanismos proinflamatorios como la citocina. ¿Ya? Fisiopatológicamente pasa esto. Esta injuria pulmonar activa a los neutrófilos y activa a los mediadores inflamatorios. Lo mismo que está sucediendo en el COVID. ¿Ya? Y otros mediadores proinflamatorios como las citocinas. Ya les voy a mostrar que no solo citocinas, que hay otros proinflamatorios. ¿Ya? Injuria pulmonar dependiente del neutrófilo.
Hay un daño, debido a este ESRA, hay un daño de las células epiteliales alveolares. ¿Okay? Imagínense que este es el alveolo, imagínense que este es el alveolo, y este alveolo tiene unas células que forman el epitelio alveolar, ¿no es cierto? Forman el epitelio alveolar. Ahí, en la parte interna del alveolo, hay unas células que forman el epitelio alveolar, ¿ya? Entonces hay un daño de células epiteliales. Estas son células como cualquier otra célula que forma el epitelio alveolar. Hay un daño muy difuso del epitelio alveolar, ¿ya? Pero además de ese daño, polimorfonucleares se adhieren al endotelio capilar injuriado, a este endotelio injuriado, y migran a través del intersticio hacia el espacio aéreo. O sea, miren, ustedes saben bien que los polimorfonucleares están en el vaso sanguíneo, ¿no es cierto? En los capilares. Entonces, ¿qué pasa? Los polimorfonucleares se adhieren, ¿ya? Al endotelio capilar injuriado, migran desde el intersticio, aquí están en el intersticio, hacia el espacio aéreo, ¿ya? Y este espacio aéreo, además, se llena con un fluido rico en proteínas. O sea, este espacio que normalmente tiene oxígeno y dióxido de carbono, aire, se llena de líquido. Y este otro espacio también. ¿Ok? Ahora bien, en el alveolo, miren, en el alveolo aquí cuando han llenado de líquido el alveolo, además los macrófagos van a estimular a la secreción de mediadores proinflamatorios, como ser citocinas. ¿Cuáles citocinas? La interleuquina 1, la interleuquina 6, la 8, la 10, el tumor de necrosis, el factor de necrosis tumoral alfa, en fin, todos estos son mediadores químicos que intervienen en un proceso inflamatorio. Entonces, miren cómo se llena de líquido el alveolo, el endotelio se lesiona, pues ese paciente está jodido, ¿no es cierto? Ese paciente está muy complicado. Injuria pulmonar dependiente del neutrófilo. Las citocinas, todas las que les acabo de mencionar, miren todas estas citocinas, actúan localmente estimulando la quimiotaxis y activando más polimorfonucleares, ¿sí? Los macrófagos también secretan otras citocinas. La interleuquina 1 puede estimular a los fibroblastos para la producción de matriz celular. O sea que se va a fibrosar. Este alveolo, además de llenarse de líquido, además de estar lleno de mediadores proinflamatorios, se van a estimular los fibroblastos para la producción de matriz celular. O sea, se van a fibrosar encima, van a cicatrizar, se van a destruir. Injuria dependiente del neutrófilo. Los polimorfonucleares, ya les he dicho, ¿no? Liberan factores dependientes de la inflamación, proteasas, leucotrienos y otras moléculas proinflamatorias, muchas otras, ¿ya? Entonces, dentro del alveolo producen un edema rico en proteína en el alveolo. Y este edema rico en proteína inactiva al surfactante. ¿Cuál es la acción del surfactante? ¿Quién me dice? Porque no se olviden una cosa, chicos. Este es un alveolo. El alveolo tiene, como ya les decía, tiene una capa de células, ¿no es cierto? Ahí, que están protegiendo el alveolo, ¿no? Neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, en fin, ¿no? Este alveolo, ¿ya? Tiene una capa de células
que van a formar el epitelio. Pero además están rodeados de una sustancia muy importante que se llama surfactante. ¿Qué hace el surfactante? El surfactante evita el colapso alveolar. Por eso es que los médicos insistimos a las mujeres embarazadas que completen las 40 semanas de embarazo, porque en las últimas 6, 7, 8 semanas, recién comienza a activarse, en las últimas 6 semanas, recién comienza a activarse el surfactante en un bebé que está dentro del útero materno. Algunas mujeres dicen a los 8 meses, 7 meses, doctor, ya opéreme, ya no quiero más, estoy muy incómoda. No, señora, jódase, tiene que esperar las 40 semanas, porque su niño recién en las últimas semanas forma el surfactante. Si ese niño sale prematuro, hay que colocarle surfactante, porque si no tiene surfactante, se va a colapsar el alveolo. Entonces, bien, como el surfactante es una sustancia que va a evitar el colapso alveolar, pero miren, como esto se ha llenado de líquido, este líquido rico en proteína inactiva el surfactante. Por lo tanto, el alveolo tiende a colapsar sin la acción del surfactante. ¿Ya? Entonces, miren ustedes, en los vasos sanguíneos se producen unas microtrombosis, los polimorfonucleares migran hacia el alveolo y además van a comenzar a estimular una serie de mediadores proinflamatorios. ¿Qué les parece? Joder. El rol del neutrófilo en el síndrome de déficit respiratorio agudo. Productos de neutrófilos durante el ESDRA incluyen elastasa, colagenasa, citoquinas, etc. Algunas enzimas como la elastasa podrían ser importantes mediadores del daño del epitelio alveolar y la progresión a la fibrosis. Miren ustedes. No solamente polimorfonucleares, otras células inflamatorias, macrófagos, linfocitos, plaquetas, etcétera, están involucradas en el daño. Claro, si hay un proceso inflamatorio, todas nuestras células que intervienen en la inflamación van a migrar a ese lugar. No solamente polimorfonucleares, ¿no? Linfocitos, plaquetas, en fin, por eso se produce microtrombosis. ¿Ya? Bien. Es el leucocito que se encuentra en mayor cantidad en el fluido, ¿ya? Dentro de este edema, en pacientes con este síndrome. En muchos modelos animales, el grado de injuria pulmonar se reduce cuando se disminuye el influjo de neutrófilos. ¿Ok? O sea, es importante reducir el influjo de neutrófilos. El ESDRA se puede desarrollar en pacientes neutropénicos incluso. Los neutrófilos son importantes, pero no los componentes esenciales en la respuesta a la injuria. ¿Ya? Miren ustedes, aquí ustedes tienen el neutrófilo, miren ustedes cómo van a activar muchos mediadores proinflamatorios. Entonces, de pronto, no solamente el neutrófilo es el responsable de tanta injuria, ¿no? Sino todos los mediadores proinflamatorios que son capaces de producir este daño dentro del alveolo, ¿ya? El epitelio alveolar normal, ustedes saben, les decía que el epitelio alveolar normal tiene unas células neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, así se llama. Los neumocitos tipo 1, células tipo 1, el 90% de la superficie son aplanadas, poca tolerancia a la injuria, o sea, fácilmente son afectadas. Los neumocitos tipo 2, 10% de la superficie son cuboides, mayor tolerancia a la injuria. Proliferan y se diferencian a tipo 1, luego de la injuria. Es importante que tengan el concepto de esto que les estoy mostrando.
Los neumocitos tipo 1 se lesionan, se dañan. Los tipo 2, que son los menos, después de la injuria, proliferan y se diferencian de tipo 1, ¿ya? Después de la injuria. Pero lo importante es que estos neumocitos tipo 1 producen surfactante, transporte de agua e iones. Entonces, estos pueden, digamos, salvarnos a los que sobrevivamos de un síndrome de déficit respiratorio agudo. Pero los neumocitos tipo 1, pues se van a lesionar. O sea, un paciente, si sobrevive a un síndrome de distrés respiratorio agudo, va a quedar con muchas secuelas respiratorias. ¿Ok? El epitelio alveolar injuriado, los neumocitos tipo 1, ¿ya? Tienen pérdida de la integridad de inundación alveolar. O sea, se inunda de líquido. Poca capacidad de tipo 2 para remover el fluido, producir o recambiar surfactante. Pérdida de la barrera. Si la injuria es severa, la reparación epitelial es insuficiente o desorganizada y puede conducir a fibrosis. O sea, estos pacientes, si se recuperan, pueden llegar a tener fibrosis pulmonar. Ese es el problema. Miren, este es un alveolo normal. Ya, aquí está el capilar. Aquí está el capilar. ¿Ok? Se ha producido una injuria. Bueno, este es el alveolo. Ahí tenemos neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1 son células aplanadas. Los neumocitos tipo 2 son células cuboides, ¿no es cierto? Estos que fabrican el surfactante. Los neumocitos tipo 1 se lesionan, no tienen buena resistencia al daño, ¿ya? Los neumocitos tipo 2 sí pueden resistir un poco al daño, ¿ya? Pero no se olviden que migran desde acá los polimorfonucleares. Estos polimorfonucleares, miren cómo están migrando. Este es el espacio alveolo capilar. Miren cómo comienzan a migrar hasta este espacio y en este espacio van a producir mediadores proinflamatorios. Y estos mediadores proinflamatorios van a lesionar los neumocitos tipo 1, van a lesionar el surfactante, de tal manera que este alveolo puede colapsar. Si sobrevive, pues es muy probable que muchos de estos alveolos se fibrosen y el daño que vaya a tener ese paciente posterior a la enfermedad, si sobrevive, va a ser pues muy importante, ¿no? Entonces tengan en cuenta esto, es lo que sucede, ¿no? Y miren cómo es normalmente un alveolo y cómo es cuando está injuriado. Pero no se olviden que además está lleno de líquido, es un edema, está lleno de líquido y no va a producirse el intercambio. Y no solamente hay líquido en el alveolo, sino también hay líquido en el espacio, en este espacio, ¿no? Alveolo capilar. Y no se olviden que en el capilar se va a producir una microtrombosis también. O sea, lo mismo que está pasando con el COVID, ¿ya? Les podría decir que los pacientes con COVID mueren por un síndrome de distrés respiratorio, ¿ya? Miren ustedes los mediadores que participan en todo este proceso. El factor de tumosis, el factor de necrosis tumoral. Y aquí ustedes pueden ver, ¿no? Induce a la formación o estimulación de selectina, interleuquinas, en fin, una serie de cosas que van a influir, ¿no? La interleuquina 1, pues, y ahí tienen ustedes una serie de mediadores proinflamatorios que todos ellos van a tener su acción para seguir el proceso inflamatorio. No voy a decir que se aprendan eso, pero ustedes ya tienen el concepto de inflamación y ya se dan cuenta cuando hay un proceso inflamatorio como todos estos mediadores químicos pues van a lesionar. ¿Ya? El síndrome de distrés respiratorio tiene 3 fases. Una fase es la exudativa. En la primera semana después del inicio de los síntomas hay un daño alveolar difuso. Miren ustedes. Una fase proliferativa. En la segunda semana después del inicio de la insuficiencia respiratoria
hay organización de exudado y fibrosis. ¿Okay? En la primera semana hay edema, hay líquido. En la segunda semana ese líquido se ha producido, se ha convertido en exudado y muchos de los alveolos se han fibrosado, se han colapsado y fibrosado. Y finalmente la última fase, la fase fibrótica, ¿no? Puede empezar desde el 10 días, desde el 10º día de iniciada la injuria. Es una fase de cicatrización. Pero ¿de qué nos sirve un pulmón o un segmento pulmonar fibrosado? Si el pulmón se ha fibrosado, si parte del pulmón se ha fibrosado, el pulmón que queda, el pulmón sano, no va a poder reemplazar al pulmón que se ha fibrosado. O sea, dense cuenta que los pacientes tienen, les voy a preguntar esto es pregunta de examen. ¿Cuáles son las fases del síndrome de distrés respiratorio agudo? Es pregunta de examen, ¿ok? Acuérdense, fase exudativa, fase proliferativa, fase fibrosa. ¿Ya? Bueno, hay cambios histológicos en este síndrome, macroscópicos, en la fase exudativa, en la fase proliferativa y en la fase fibrosa. Miren ustedes, en la fase exudativa, macroscópicamente se hace más pesado, más rígido, más oscuro el pulmón. En la fase proliferativa más pesado y más oscuro. Y en la fase fibrótica parece un pulmón empedrado. Miren ustedes. En la fase microscópica, membranas hialinas, edemas, neutrófilos, ruptura de la barrera alveolo capilar, edema, proliferación de células alveolares tipo 2. Miren ustedes, hay realmente una lesión tremenda. Y en la fase fibrótica, fibrosis, macrófagos, hay una organización de la matriz fibrótica, hay una arquitectura desordenada, en fin, vean ustedes, ¿no? Y en la vasculatura hay trombos, o sea, se produce una microtrombosis, lo mismo que está pasando con el COVID, ¿no? Les diría que los pacientes con COVID terminan con un síndrome de distrés respiratorio agudo, porque pasa lo mismo, ¿ok? Bien, entonces la repoblación del epitelio alveolar. Ya les he dicho que las células tipo 1 no son muy resistentes, las células 2 pasan a tipo 1. Hay una resorción del edema alveolar, una clarificación de la proteína soluble por transporte paracelular, endocitosis de las células tipo 1, los macrófagos remueven la proteína insoluble y los polimorfonucleares que han ido hacia la apoptosis. Hay una remodelación de ese alveolo, de esa parte pulmonar que ha quedado lesionada y consecuentemente una fibrosis. ¿Ya? El edema alveolar tiene un alto contenido proteico, no se van a olvidar. Entonces, bien, ¿cuál es la mecánica pulmonar en este síndrome? Disminución de los volúmenes pulmonares. Ustedes ya conocen bien cuáles son los volúmenes pulmonares, ¿no? El volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria, el volumen residual. Ya saben bien porque ya les he mostrado varias veces. Disminución de los volúmenes pulmonares por colapso y por edema pulmonar. Disminución de la compliance y de la elastance. ¿Sí? Disminución de la distensibilidad. Ustedes saben que el pulmón tiene una compliance y una elastance. Una compliance y una elastance. Es elástico. ¿Sí? Disminución. Lesión pulmonar heterogénea, es decir, en muchas partes. Las zonas pulmonares sanas, reclutables y enfermas. O sea, hay zonas pulmonares sanas, hay zonas pulmonares que pueden volver a ser sanas y hay zonas enfermas que no se van a volver a curar. O sea, ese paciente va a quedar con fibrosis pulmonar y esa fibrosis puede ser importante, ¿no? He hecho una tomografía, ¿ya? Donde ustedes pueden ver que hay una gran toma, aquí hay un gran edema del pulmón.
del pulmón. La circulación pulmonar, es decir, acuérdense, del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar se divide en arteria pulmonar derecha, en arteria pulmonar izquierda, y esas se van dividiendo hasta llegar a capilares pulmonares alrededor del alveolo, ¿no? Hay una hipertensión pulmonar debido a mediadores inflamatorios, ¿sí? Miren, tromboxano, o sea, hay una inflamación a nivel de los capilares pulmonares, y esto produce una hipertensión pulmonar. Puede producirse insuficiencia ventricular derecha, claro, porque la arteria pulmonar está saliendo del ventrículo derecho. Y si esta arteria pulmonar va a estar inflamada y se va a microtrombosar, entonces va a producir una insuficiencia ventricular derecha. ¿Ya? Hay vasoconstricción, hipoxia y alteración en la distribución del aire. Son zonas menos distendidas, menos ventiladas. Hay alteraciones en la ventilación perfusión. Eso, ¿no? Pues el recambio del oxígeno se modifica por el contenido arterial de oxígeno y el gasto cardíaco. Claro, vamos a tener una hipoxemia severa, el gasto cardíaco va a disminuir severamente, ¿ok? Esto es muy importante que se vea, ¿ya? La clínica, hallazgos inespecíficos. El paciente estar disneico, taquipneico, taquicardia, cianosis, alteración mental y otros síntomas relacionados a la condición. Les decía que puede haber una insuficiencia cardíaca derecha, y además va a haber una repercusión una repercusión sistémica. Eso va a influir en la falta de irrigación de oxígeno hacia el cerebro, hacia los riñones y en realidad hacia todos los órganos, ¿no? O sea, se produce un daño sistémico importante, ¿no? A consecuencia de eso. Miren ustedes los diagnósticos diferenciales: insuficiencia cardíaca congestiva, neumonías bacterianas, neumonías aspirativas, neumonías virales, inhalación. Aunque ustedes saben que la neumonía puede ser la causa de este síndrome de distrés respiratorio. Hay que hacer exámenes bacteriológicos, ¿no es cierto? Hay que hacer cultivos, antibiotiogramas, tomografías, ecocardiografías para ver cómo está el pulmón, broncofibroscopías, hay que hacer un cateterismo arterial pulmonar, de la arteria pulmonar, hay que meter un catéter que se llama el catéter de Swan-Ganz, eso lo hacen en la terapia intensiva, para estar midiendo la presión arterial pulmonar. ¿Ok? Entonces, miren, ahí vean ustedes muy tomado, ¿no? Esta parte, miren, ¿no? Es un pulmón que está muy tomado, ¿ya? Lo más importante, dice, es la hipoxemia. Este es el tratamiento, ¿no? Lo más importante es la hipoxemia, o sea, que tienes que darle oxígeno, ¿no? Y disminuir la presión arterial de dióxido de carbono, que es alto, ¿no? La radiografía, el perfil laboratorio, tienes que hacerle controles, ¿no? Tienes que estar monitorizando permanentemente, ¿no? ¿Ves? Es un monitoreo en UCI. Hay que poner líneas endovenosas, ventilación mecánica. El paciente podría estar intubado generalmente. Hay que tratar la enfermedad a fondo. Si es una neumonía, hay que darle antibióticos, anticoagulantes, etcétera. Se puede dar corticoides también, ¿no es cierto?, para disminuir la inflamación. Bueno, estos son tratamientos que se hacen en la terapia intensiva, ¿no? Los corticoides se los puede dar, es importante, porque ustedes saben que va a disminuir. El corticoide es un buen medicamento inflamatorio en este tipo de enfermedades. Anticoagulantes se tendrá que dar para evitar la microtrombosis, ¿no?